nueva clase de álgebra. Hoy día vamos a hablar sobre el tema expresiones algebraicas. Ya ustedes conocen qué es una expresión algebraica, pero de todas maneras vamos a recordar todos qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica, miren, es una suma limitada de términos algebraicos. ¿Ya? De términos algebraicos. No semejantes, dice, mira, no semejantes, pudiendo ser también constantes o números. Por ejemplo, acá tenemos 5x4 más 2x cubo menos un medio x más 8. Esta es una expresión algebraica. ¿Por qué es una expresión algebraica? Porque hay una cantidad limitada de términos, ¿no? Es una suma. Entendiendo acá ya la adición como suma y resta, ¿ya? Entonces, en este caso, esta es una expresión algebraica, ¿no? Acá tenemos x más 3x cuadrado menos 7x cubo más raíz cuadrada de 3x4 y así. Este puntito me dice que continúa infinitamente. Esto no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque no es un conjunto limitado de términos. En cambio acá dice suma limitada. ¿Ya? Este no es una expresión algebraica. Como ustedes ven entonces, una expresión algebraica es un conjunto de números y letras con las cuales vamos a hacer las operaciones que se ha hecho en aritmética, que es adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, ¿no? El álgebra dice que es la generalización, digamos, de la aritmética también, ¿no? En aritmética se trabaja con números y todas las operaciones que conocemos, las 6 operaciones. En cambio, en el álgebra trabajamos ya con números y letras. Y también se realizan las 6 operaciones básicas. Entonces, recuerden entonces que una expresión algebraica es un conjunto de números y letras, ¿no? Que están relacionados con los signos de la adición, sustracción, multiplicación, división, radicación. Pero en un número limitado de términos. Si es infinito, ya no es una expresión algebraica. ¿Qué clase de expresiones algebraicas tenemos? Tenemos monomio. ¿Qué es un monomio? Es una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, acá x, 3x más y, 4 quintos x cuadrado y cubo z son monomios. ¿Ya? Como ustedes ven, están formados por letras, ¿no? Y también por números. Es un solo término. También tenemos una expresión algebraica que se llama binomio o binomios. Son aquellos que tienen dos términos, a más b, 5x menos 8, 7xy más x. Son dos términos, dos términos, por eso se llama binomio. Trinomio o trinomios tienen tres términos. X cuadrado más 2x menos 1, hay tres términos, 2 menos m cuadrado más 4m cubo son tres términos, es un trinomio. Y en general, cuando ya tiene más de tres, generalmente se le llama polinomios. Por ejemplo, esta expresión algebraica tiene 1, 2, 3, 4 términos. Ya es un polinomio de 4 términos. Entonces tenemos, entre las expresiones algebraicas tenemos monomios, binomios, trinomios y polinomios. Poli significa muchos, nomios, monomios, ¿no? Entonces, en la definición de expresión algebraica apareció lo que se llama término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es un monomio. Ahí está. Es un monomio, o sea, un solo término. En todo término algebraico encontramos elementos. Tenemos el signo que puede ser negativo o puede ser positivo, en este caso es negativo.
El signo asociado a un número, a ese se le llama coeficiente. Las letras con sus respectivos exponentes se le llama parte variable. En este caso, la parte variable, la parte literal, perdón, está formado por las variables que en este caso son x, y, z. Cada uno con sus respectivos exponentes. El 4, el 3, ojo acá. Acá yo no puedo decir que hay 0. Cuando no tiene exponente, se considera la unidad. Eso debes recordar, la unidad. Pero por convención, cuando el exponente es 1, no se escribe. Simplemente se deja así, ¿no? Entonces, ese es un término algebraico. Los términos algebraicos tienen sus elementos, tienen un signo, tienen el coeficiente, la parte literal, que viene a formar parte de las letras con sus respectivos exponentes. Ese es un término algebraico, ¿no? Además, hubo otro concepto acá, no semejantes. La palabra semejantes. Cuando se dice que dos o más términos son semejantes. Dicen acá, cuando tienen la misma parte literal, o sea, las mismas letras, ¿no? O sea, las iguales variables con sus mismos exponentes. Esos son términos algebraicos. Por ejemplo, acá tengo x4, 3x4 menos 8 décimos x4. Son términos semejantes. ¿Por qué? Tienen la misma variable. En este caso es x. X es la parte literal, o sea, las variables. X está con su respectivo exponente, acá 4, acá está con 4 y acá está con 4. Eso son términos semejantes. La misma parte literal con los mismos exponentes. Acá tengo yo acá menos 12x cubo y cuadrado, 7 enteros, 8 décimos x cubo y cuadrado. No me interesa el coeficiente, en este caso es menos 12. Lo que me interesa es la parte literal. Si la parte literal son iguales, entonces son términos semejantes. X al cubo y cuadrado, son términos semejantes. Acá tengo 5 octavos x4 y cubo, 7x cubo y 4. Si bien es cierto, tienen la misma parte, tienen las mismas variables, x, y, pero en este caso x tiene como exponente 4, acá tiene exponente 3, y tiene exponente 3 y acá tiene exponente 4. Estos no son términos semejantes, ¿ya? Porque términos semejantes tienen que tener la misma parte literal, quiere decir que tienen que tener las mismas letras y cada uno con sus respectivos exponentes. También los exponentes deben ser iguales. Acá los exponentes son diferentes y por lo tanto no son semejantes, ¿ya? Entonces, eso es lo que es término semejante, ¿no? Tenemos que reconocer el coeficiente, la parte literal o las variables con sus respectivos exponentes. Términos algebraicos o términos semejantes, perdón, tienen la misma parte literal. Nada más que la misma parte literal. No interesan los coeficientes. Acá, por ejemplo, si bien es cierto, no hay ningún número, pero por convención se sabe que acá el coeficiente es 1. Acá es 3, acá es menos 8 décimos. El coeficiente viene a ser el número. Y la parte literal viene a ser las letras, ¿no? Letras con sus respectivos exponentes. Reducción de términos semejantes. Su nombre lo indica. Reducción. O sea, reducción significa reducir, ¿no? Puede hacer caso que tenemos dos términos, los reducimos a 1. 3 términos, los reducimos a 1. O pueden ser varios términos que pueden ser reducidos a una menor cantidad de términos. ¿Y qué se hace para reducir términos semejantes? Acá dicen, simplemente se suman o restan los coeficientes, nada más. Y
Luego se escribe la misma parte literal. Entonces, se suman o restan solo los coeficientes y se escribe la misma parte literal. Vamos a ver acá. Yo tengo acá 18. Primero voy a ver si son semejantes. X cubo, x cubo, x cubo. Son semejantes. Entonces dice ahí, hay que sumar o restar los exponentes. Digo ahí, 18, que es acá, más 7, menos 5. Y se escribe la misma parte literal, o sea, en este caso, x cubo. Ahora yo tengo que saber resolver esto, ¿no? Ya ustedes saben, cuando no hay signo, en este caso, esto se resuelve de izquierda a derecha. Sumo y luego resto. O 18 más 7 es 25, a 25 les quito 5, me da como resultado, ¿cuánto? 20, pues. Esto es 20, todo esto es 20. Y escribo la misma parte literal. Ahí está el resultado. ¿Ven? Como ustedes ven, he sumado y he restado los coeficientes y luego he escrito la misma parte literal. Eso se llama reducir términos semejantes. Tenemos acá 5 décimos x cubo y cuadrado más 4 unidades 4 décimos x cubo y cuadrado menos 2 unidades 8 décimos x cubo y cuadrado. Como me piden reducir, vamos a ver x cubo y cuadrado, x cubo y cuadrado, x cubo y cuadrado. Quiere decir que son términos semejantes. Vamos a resolverlo entonces. Pues. Escribimos los coeficientes más 9 enteros 4 décimos menos 2 enteros 8 décimos. Ahí están los coeficientes. Y ahora escribo la misma parte literal. ¿No? Bien. Ahora yo tengo que saber sumar esto, pues, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Hay que recordar lo que es suma y resta de decimales. Primero sumo 5 décimos más 9 enteros 4 décimos. ¿Cuánto es eso? 5 más 4, 9, y acá es 9. Esto me da... ¿Cuánto me da? 9 enteros, 9 décimos. Ahora le tengo que restar menos 2 enteros, 8 décimos. 9 menos 8, 1. Y 9 menos 2, 7. Quiere decir que la respuesta es 7 enteros, 1 décimo, x cubo y cuadrado. Eso sería la respuesta, ¿no? Entonces hay que recordar en este caso lo que es la suma y resta de números decimales. La C. Vamos a ver la C. La C vamos a ver si son semejantes. Tengo acá x cuadrado. Pero acá observen, no es x, es y cuadrado. O sea que estos dos términos no son semejantes. Pueden tener el mismo exponente, pero las variables son diferentes, no son semejantes. Acá yo tengo menos 7x cuadrado. A es semejante con este. Ahí está. Menos 9 y cuadrado. Ahí está. Entonces, este también es semejante. O sea, 10x cuadrado menos 7x cuadrado son semejantes. 15y cuadrado menos 9y cuadrado son semejantes. Entonces, ¿cómo se hace acá? ¿No? Podemos asociar entonces. Voy a asociar 10x cuadrado menos 7x cuadrado. Lo voy a sumar
15 y cuadrado menos 9 y cuadrado. He asociado los términos semejantes. ¿Ya? Como los números son pequeñitos, yo lo voy a hacer directamente acá, ¿ya? Porque se entiende que el ejercicio A y el ejercicio B, ya tú me has entendido lo que se tiene que hacer, siempre y cuando estés atento a lo que estoy explicando, ¿no? Voy a sumar los coeficientes acá. 10 menos 7, 3. Y escribo la misma parte literal. Más 15 menos 9, 6 y cuadrado. Profesor, ¿puedo decir entonces que acá es 3 más 6 es 9, x cuadrado y cuadrado? No. Ya no puedo sumar porque estos ya no son términos semejantes. Porque para poder sumar o restar, tienen que ser términos semejantes. Para poder reducir, ¿no? Reducir expresiones algebraicas, las expresiones tienen que ser semejantes. En este caso no son semejantes, significa que este es el resultado. Al reducir esta expresión, ha quedado entonces como 3x cuadrado más 6 y cuadrado. Ese es el resultado. Pero me dirás tú, profesor, ¿pero por qué acá salió solamente un monomio? Acá también nos ha salido un monomio. Y aquí me sale 2. ¿Por qué sale 2? Porque, repito, no, los 4 términos no son semejantes entre sí. 2 a 2 son semejantes, ¿ya? Y por eso sale ese resultado. Resolvemos acá. Acá ya observemos. Vamos a ver si son semejantes. A ver, xy al cubo. Ya, muy bien. X cubo y no es semejante con él. Un medio xy al cubo es semejante con él. Más 3 cuartos x cubo y. X cubo y, acá está entonces, es semejante con esto. 2 a 2 son semejantes. Voy a asociarlos para poder resolver y tenemos un medio x y cubo más un medio x y cubo más menos un quinto x cubo y más 3 cuartos x cubo y ahí está. He asociado los términos semejantes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora hay que resolver, pues. A ver acá, cálculo mental. Un medio más un medio, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto es un medio más un medio? Si tú tienes media naranja, tienes media naranja, luego tu mamá te da otra media naranja, ¿cuántas naranjas vas a tener? Una naranja, o sea, un medio más un medio, acá lo va a ser, un medio más un medio es igual a 1. Suma de fracciones homogéneas. Escribo el mismo denominador y sumo los numeradores. 1 más 1, 2. Y cuando una fracción, el numerador y el denominador son iguales, ese es igual a 1. ¿Ya? Entonces toda esta expresión es igual a ¿qué? A 1, x y cubo. Como el coeficiente es 1, por convención no lo escribimos. Vamos a ver acá. Menos un quinto, lo voy a hacer acá. Menos un quinto más 3 cuartos. ¿Ya? Vamos a ver. Este ya es una adición de fracciones heterogéneas. ¿Cómo hacemos? De la siguiente manera. 5 por 4, 20. ¿Empiezo? Ya. ¿Otra vez?
suma de fracciones homogéneas. Pero ojo, aquí esta fracción es negativa y esta es positiva. Estamos sumando una fracción negativa con una fracción positiva. Hay que tener cuidado con el signo entonces. 5 por 4, 20. En este sentido. Menos 1 por 4 me da menos 4. Más 5 por 3, 15. A ver, recordamos, ¿cuánto es menos 4 más 15? ¿Ah? Cuando son signos diferentes y estamos sumando, en este caso lo que la regla dice, hay que restar. 15 menos 4 es 11. En este caso es positivo porque el signo de 15 es positivo sobre 20. Muy bien, quiere decir entonces que toda esta expresión, ¿cuánto es? 11 20avos x cubo, y ahí está el desarrollo, ¿no? Entonces acá ponemos como resultado xy al cubo más 11 20avos x cubo. Eso sería el resultado. Entonces, este ejercicio me hace ver que yo tengo que saber sumar fracciones, en este caso homogéneas, y también fracciones heterogéneas. ¿No? Eso tenemos que recordar, y eso lo han hecho o han desarrollado este tema, ya ustedes saben, en quinto y sexto de primaria, ¿no? Inclusive el año pasado en primero de secundaria. Bien, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Me dice ahí, completar la siguiente tabla. Analicemos la tabla para poder empezar a desarrollar. Si nosotros observamos, ¿no?, la tabla, tenemos términos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 términos algebraicos, ¿no? Acá me dice coeficiente. Quiere decir que acá yo tengo que escribir los coeficientes de cada uno de estos términos. Aquí en la parte superior dice parte literal, y acá dice las variables, y acá los exponentes de cada variable. Está sencillo, simplemente hay que recordar lo que son los elementos que tienen un término algebraico. Acá hemos visto que un término algebraico tiene un coeficiente, ese coeficiente puede ser positivo, puede ser negativo, una parte literal, ¿no?, la parte literal que tiene las variables con sus respectivos exponentes. Entonces hay que llenar eso nada más. Vamos a ver. El coeficiente de menos 12x y cuadrado, ¿quién es? Menos 12. La parte literal es x y cuadrado, pero acá las variables, ¿quiénes son? X y y. Los coeficientes, los exponentes de quién, de x, ¿quién es? Mire, aparentemente no hay nada, no puedo poner 0. Hemos dicho que es, cuando no hay exponentes se considera la unidad. Y de y es 2. Ahí está. En el siguiente, 7 enteros, 5 décimos, x y 5 y cubo, z. ¿El coeficiente quién es? 7 enteros, 5 décimos. Es el coeficiente. Es un coeficiente positivo. Recuerden que cuando no hay signo se considera positivo. La parte variable está formada por x, y y z. X tiene exponente 5, y tiene exponente 3, y z tiene exponente 1. Insisto entonces que cuando no hay exponente se considera la unidad. En el siguiente ejercicio, 3/4 m cubo n cuadrado. ¿Ya? Ahora, una observación, no necesariamente en las expresiones algebraicas
la parte variable debe ser x, x, x y z, no. Puede ser cualquier letra, ¿ya? En este caso tenemos m y n que son las variables. 3/4 viene a ser el coeficiente. Las variables, ¿quiénes son? M y n. Exponentes 3 y 2. 3 de m y 2 de n. En el siguiente ejercicio, veamos, menos raíz cuadrada de 3 viene a ser el coeficiente. La parte variable a, b y c. Los exponentes de a es 4, de b es 5 y de c es 6. Ahí está. Hemos completado esta tablita donde yo tengo que saber los elementos que tiene un término algebraico. Un término algebraico tiene un coeficiente y una parte literal. La parte literal tiene las variables, cada uno con su respectivo exponente. Bien, ejercicio 2. Me dice reducir términos semejantes. Muy bien, vamos a ver. Voy a reducir términos semejantes, para lo cual primero hemos dicho que yo tengo que ver si son términos semejantes. En este caso, sí son términos semejantes. x5 y x5. Entonces, en este caso, los coeficientes 18 menos 20 y escribo la misma parte literal. Ojo con esto, 18 menos 20. Estamos sumando un número positivo y un número negativo. Entonces, si es positivo o negativo, tengo que restar. 20 menos 8 es 12. ¿Pero qué signo? El signo de menos 20. Quiere decir que acá me sale menos 12. Entonces acá será menos 12 x5. Ese es el resultado. ¿Ya? Ya vamos a ver acá. X cuadrado y cubo, x cuadrado y cubo, x cuadrado y cubo. No hay problema, ahí todos son semejantes. Entonces, menos 50 más 35 más 20, x cuadrado y cubo. Ya ven, vamos a ver. 50 menos 50, ¿ya? Acá, ojo, porque esto es menos 50. Más 35, negativo, positivo, voy a restar 50 menos 35, ¿cuánto es? 15. Este es 15, pero ojo, ¿qué signo va a tener? El de menos 50, porque es menos 50 es mayor en valor absoluto a 35. Más 20, x cuadrado y cubo. Acá yo tengo negativo, positivo. Otra vez resto. 20 menos 15 es 5. Voy a ponerlo acá. 5. ¿Por qué pongo más 5? Porque 20 es mayor en valor absoluto, ¿no? Entonces tengo que poner 5, x cuadrado y cubo. Ese es el resultado. 5 x cuadrado y cubo viene a ser el resultado. Entonces, hay que recordar la adición con números enteros, ¿no? ¿Recuerdan la regla? Si estamos sumando dos números negativos, se escribe el mismo signo menos y sumamos. Si estamos sumando dos números positivos, se escribe el signo más y sumamos. Pero si estamos sumando un número negativo y un número positivo, tengo que restar y escribo el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esa teclita. Ejercicio la C.
18 enteros, 9 décimos, M4 más 5 enteros, 1. Un décimo, M4, 19 enteros, M a la 4. Observamos que son términos semejantes. Por lo tanto, vamos a hacerlo ya directamente, ¿ya no? Hay que sumar 18,9 más 5,1. ¿Cuánto es esto? 10,24. ¿Está bien? 10 llevo 1, 9 más 5, 14, 24. A 24 ahora le resto 19. ¿Y eso cuánto es? 5. Quiere decir que este es igual 5 M4. Ahí está. ¿No? Ese es el resultado de esa expresión. La D. En la D tenemos menos 20x más 15y al cubo más 40x cubo. Vamos a borrar esto, ¿ya? Para que menos 9y cubo. Miren acá, tiene x, acá es y. Acá es x y acá es y al cubo. ¿No? Entonces asociamos cada uno de ellos de la siguiente manera. Menos 20 con más 40 x más 15 menos 9 y cubo. Acá voy a sumar un número negativo con uno positivo. Resto 40 menos 20, 20. ¿Pero qué signo escribo? El de más 40. Acá 15 menos 9, ¿cuánto es? 6 y cubo. Ahí está la respuesta. No puedo sumar esto. No me vayan a hacer que esto es igual a 26x cubo. No, no lo puedo sumar porque no son semejantes. Solo se puede reducir términos semejantes, ¿ya? Esto queda ahí nada más, entonces 20x más 6 y cubo. Eso sería el resultado, ¿no? Muy bien, hasta ahora hemos recordado lo que son elementos de un término algebraico, reducción de términos semejantes. A ver, vamos a ver este ejercicio 3, dice reducir los siguientes términos semejantes. ¿Qué me está diciendo acá? Que los tres términos son semejantes. ¿Ya? Entonces tú me vas a decir, profesor, pero ¿cómo podemos sumar o restar si acá tengo x4, acá xb y acá c más 2? ¿No? Pero si me está diciendo acá que yo reducir los términos semejantes, yo entiendo o se entiende que estos términos son semejantes. ¿Y cómo podemos hallar? Para que sean semejantes se entiende que todos los x deben tener, el exponente tiene que ser igual. Pero profesor, acá está 4 y acá está b y acá está c más 2. ¿Cómo puedo afirmar eso? Fácil. Miren acá lo que voy a hacer. Como son semejantes, ya por lo menos las variables x los tres tienen. Como son semejantes, significa entonces que 4 es igual a b y esto es igual a c más 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Según esto, significa que b vale 4. ¿C cuánto vale? Para que me dé 4, C vale 2. Ahí tengo los valores entonces. ¿Cuánto vale C? 2. 2 más 4, 6x4. ¿Cuánto vale B? 4. Y C vale 2. 4 más 2, 6. ¿B cuánto vale? 4.
Otra vez. C más 4. Entonces yo tengo que el valor de C es 2. 2 más 4, 6. ¿Ya? B más C. B cuánto vale 4. 4 más 2, 6. Y B vale 4. Menos 4x. ¿Cuánto es todo esto? 4. ¿Ya? Entonces miren, ahora ya tengo la expresión, que lo que tengo que hacer simplemente sumar o restar los coeficientes. Acá, 6 más 6, 12, menos 4, 8. 8x4 sería el desarrollo de esta expresión. ¿Ya? Miren, ya es una aplicación de un problemita ya un poquito más difícil, en donde yo tengo que ser más observador y saber qué son términos semejantes para poder hacer eso. No es difícil, simplemente es cuestión de darnos cuenta de esa expresión. Ejercicio 4. Reducir los términos semejantes. Mírenme, parecido a la de allá. O sea, se entiende que este término a más b, x a la a más b, más c más d, x a la c más d, e más f, x a la e más c, más x cubo, ¿cuánto me tiene que dar? Perdón, son términos semejantes. Pero profesor, acá no me están diciendo que no me dan un valor así definido, acá me están dando una suma, una suma, una suma. Y verán esto. Esta es la que me indica. ¿Qué significa esto? Significa, voy a hacerlo acá, o acá lo voy a hacer, que A más B, ¿cuánto es? 3. C más D, ¿cuánto es? 3. E más F, ¿cuánto es? 3. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Por lo tanto, acá yo voy a tener, ¿qué cosa? A más B, ¿cuánto vale? 3. X, 3. Más C de ¿cuánto vale? 3. ¿Cuánto? A la 3. E más F, ¿cuánto vale? 3. Más x cubo. Entonces tenemos ahora ya reemplazar los valores y ya sabemos quiénes son los coeficientes. Entonces son semejantes, más 3, más 3, más, ojo, acá cuántos del coeficiente, no es 3, es 1. x3. Sumando toda esta expresión, ¿cuánto es? 3, 6, 9, 10. 10 x cubo. Ese es el resultado. Aplicación del concepto de términos semejantes para poder resolver esta ecuación. Como ustedes ven, no es nada complicado, solamente es cuestión de ser observador y aplicar los conceptos que hemos visto acá. Bien, con esto damos por concluido la presente clase, ¿no? Agradeciendo su atención y por favor, ya ustedes saben que a esta clase viene a una ficha que ustedes lo tienen que desarrollar para poderlo y luego enviarlo, ¿no? Así que cuídense y hasta la próxima vez. Gracias.